Este tema es un resumen de todo un acontecimiento, por lo tanto vamos a permitirnos abordar acerca de las tipologías museísticas en la ciudad de Oruro. Esto sí, por supuesto que tiene una base, también debe considerarse que hay una experiencia, un trabajo, digamos, práctico para comprender este acontecimiento. Y tendríamos que hacer un retroceso a unos 3 años atrás, cuando la universidad, específicamente la carrera de antropología, emprende un, un proyecto, una actividad con óptimos resultados en el marco de capacitar a los guías de museos, tomando en cuenta que de acuerdo a antecedentes nunca se había, mm, digamos, prestado una debida importancia o generado intenciones favorables para que puedan perfeccionar su labor, que ninguna institución o ninguna organización, y a veces ni siquiera el mismo museo, haya generado las condiciones para que los guías de museos pues reciban una formación especializada o sean parte de una actividad, digamos, de perfeccionamiento. Hay muchos rasgos interesantes que incluso Oruro cuenta con guías de museos que en la labor ya se desempeñan más de 30 años y guardan muchas experiencias, muchos saberes, curiosidades, anécdotas, historias que probablemente se vayan a perder, porque hasta el momento sí, que incluso no se cuenta con una investigación que haya logrado recolectar todos esos saberes que reúnen nuestros guías de museos en Oruro. Y bueno, hace 3 años atrás se promovió esta actividad, mm, y se reunió a guías de museos y por otra parte también a aspirantes como estudiantes de turismo y antropología para que puedan ser parte de este acontecimiento importante. Y una de las temáticas que teníamos que brindarles a los guías de museos, y bueno, mm, ahí también comprendimos que si son expertos en el ámbito de la práctica, sí, algunos de ellos tenían vacíos en, en el ámbito teórico, tomando en cuenta que dentro de un museo hay una serie de profesiones, como el museólogo, el especialista en museografía, el diseñador estético del museo, el conservador o el restaurador, y ahí el guía intérprete, que de acuerdo a conceptos claves de museología y museografía, no hay el concepto de guía de museos, sino más bien el concepto de guía intérprete, o si no, guía conferencista, quien es el encargado de tener comunicación con los invitados o con los grupos o con los visitantes al museo y quien promoverá un discurso expositivo para darle a conocer al público sobre lo que contiene el museo de una manera pedagógica o usando otras estrategias, digamos, educativas. Ese concepto sí que resultaba ser aquí, sí, con un tanto de novedad. Se trabajó con guías de museos, se reunió alrededor de 30 personas interesadas en esta formación y dentro de la formación hubo una temática importante, tipologías museísticas. Entonces sí es cierto que hay una diferenciación o siempre hay un distanciamiento entre lo que manifiesta y con los planteamientos en cuanto a las tipologías museísticas, ya sean tradicionales o innovadoras o nuevas tipologías museísticas con la realidad social.
porque a la realidad social, pues le afecta lo político, le afecta a los bajos niveles los bajos niveles profesionales de aquellos que se hacen cargo de la cultura o improvisaciones, pues surgen diversas dificultades que a veces no se puede aplicar convenientemente la teoría en la práctica. En ese sentido, cuando se hacía una caracterización a los museos de Oruro, y por ejemplo, se hablaba del Museo Minero del Socavón, que también tiene otro denominativo que sería Museo Etnográfico y Minero de del Socavón. ¿Y por qué etnográfico? Bueno, por el tío de la mina, ¿no? Pero no se presenta ahí como una colección, no hay una colección de tíos, sino nada más es una pieza, ¿no? Y luego está el chiru chiru como una pieza y bueno, ingresando más a fondo en el museo observaremos algunos equipamientos, materiales, instrumentos y toda una serie de bienes, muebles que pertenecieron a la minería del pasado. Ahora, ahí está lo complejo, ¿no? ¿Cómo se podría, cuál sería la tipología correcta de este museo? Que según ICOM tendría que ser un museo histórico, y es así la figura. Pero el mismo guía del museo, con anterioridad, un participante ha llegado ahí a ese museo, decía, no, este es un museo etnográfico, no, este es un museo minero como tal, sí, pero según las tipologías resultaría ser un museo histórico. Entonces, ahí se notan, ¿no? Y se notaban in situ, se notaba en la práctica, se notaba en la realidad que muchos de los museos tienen inconveniencias en cuanto a su denominativo, en cuanto a sus colecciones y en cuanto a su tipología. Otro ejemplo resultaría ser el Museo de Ildefonso Murguía, que anteriormente este edificio fungía como una escuela y, y la unidad educativa se traslada hace unos 10, 15 años atrás, debieron irse a otro ambiente nuevo y surge una propuesta de una autoridad, ¿no? De que ahí se vaya a emprender lo que es el Museo Histórico de Oruro. Hagamos un emprendimiento para enaltecer todo este acontecimiento histórico de Oruro. Y cuando asistes al Museo Ildefonso Murguía, con sorpresa, dentro de este espacio, no encuentras ni una pieza, ni menos una colección que pertenezca al, al militar. Así se demuestra la realidad, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Que muchas veces la, la gestión cultural es afectada, sí, con decisiones eh, tal vez incorrectas, en el marco de reconocer que primero es la pieza y luego la colección y luego la sala de exposiciones y luego el ambiente y al final el el nombre del museo. Y bueno, sí, haciendo una crítica reflexiva, uh, se tiene en cuenta, ¿no? Que hay, por ejemplo, en cuanto al Museo Ildefonso Murguía, una serie de salas de exposición que tienen un sentido histórico, que tienen un sentido pictórico, que tienen un sentido de, incluso hay una sala de exposiciones en el marco de lo que es la comunicación, porque hay equipos de comunicación del pasado que desarrollaban un papel importante hace unos 50 años atrás o más y que todavía se encuentran en buen estado, um, materiales de comunicación que se usaban obviamente en la alcaldía y sí, ahí están presentes, ¿no? Entonces, sí, hay una serie
de inconveniencias ahí, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos uh, plantear una tipología museística en Oruro, considerando que hay museos en los cuales se pasa por esas dificultades? Como, por otra parte, sí, hay museos que pueden ser categorizados de una manera muy fácil, ¿no? Digamos muy sencilla, o muy básica o muy adecuada, como es nuestro museo, que todo orureño sí lo debe conocer, que es el mm, Museo Centro de Espiritualidad Santa Nazaria Ignacia, que si lo observamos categóricamente, sí corresponde a denominarse o a estar en el marco de lo que es un museo de arte. Bueno, ¿y por qué museo de arte? No, no debe haber una categoría que tendría que manifestarse como museo religioso. Es un museo religioso. Y bueno, dentro de las tipologías museísticas disciplinarias de ICOM, no hay museos religiosos, hay museos de arte. Y a este correspondería el Museo de Santa Nazaria Ignacia por las colecciones que contiene, por las colecciones que contiene, obviamente, por aquellas pinturas y ornamentos y otros elementos importantes, bueno, generados por la iglesia misma, ¿no? Mejor dicho, por el contexto mismo, que tiene una funcionalidad importante incluso desde el siglo XII, ¿no? Hasta hoy. Dice un texto que el museo cuenta con 14 salas donde se conservan objetos personales, escritos de Santa Nazaria Ignacia, obras de arte, que hacen parte de la tradición religiosa local y que llevaron un mensaje y adornaron en distintos momentos de la historia, pinturas, esculturas, ornamentos sagrados, imágenes religiosas desde el siglo XII hasta hoy. Por lo que contiene un museo, conllevaría a definirse su tipo, por lo que contiene, y no sencillamente por su nombre, porque ahí sí que en Oruro se tendrían muchas inconveniencias, ¿no? Al momento de categorizar todos estos acontecimientos que tenemos, o mejor dicho, todos estos museos. Entonces, sí es cierto, ¿no? Tenemos otro museo que es el antropológico, eh, perteneciente, bueno, que se llama Eduardo López Rivas. Este museo es uno de los más resaltantes en la zona sur y que de igual manera, ¿no? Encajaría fácilmente a un tipo, ¿no? Que resultaría ser los museos de etnografía y folclore, porque dentro de esta categorización de lo que presenta o plantea ICOM, no hay museos de antropología, hay museos de etnografía y folclore, y parece ser que estaría adecuado ahí, como un museo de etnografía y folclore. Y es cierto, sí, por las colecciones que contiene, estaría presente, encajaría en ese ámbito. Otro museo resaltante es el Museo Simón Patiño. Y Simón Patiño, bueno, podría estar incluso en dos ámbitos, que podría ser los museos históricos, y dentro de los museos históricos también se encuentran los museos biográficos. Entonces, es ahí, de alguna manera, en el ámbito en el cual podría desenvolverse este acontecimiento, ¿no? Y decir que es un museo biográfico porque eh, los visitantes conocerán eh, rasgos importantes de su vida y van a conocer cómo vivía y cuáles eran sus aficiones y las características de sus hijas o su familia. Y asimismo conocerán otros antecedentes importantes relacionados a su trabajo o a su labor. Bueno, sí, entraría en esa área, ¿no? Luego tenemos un museo que también parte del ámbito del ejército, que es el Museo uh, del Museo Histórico Militar, se llama, del General Camacho. Y bueno,
También resulta ser muy obvio, ¿no? Hay una categoría de museos históricos, pero también todos los museos son históricos, porque contienen cosas del pasado. Pese a aquello, los museos históricos tienen una categorización más específica, que son los museos biográficos, los museos de objetos y recuerdos de época, museos conmemorativos, museos de historia de una ciudad, museos de la guerra y el ejército o museos militares. Entonces, es ahí donde podría encajar con facilidad lo que es este museo militar. Mientras que el otro museo, que es aperturado por la policía, estaría en el marco de los museos de ciencias y servicios sociales. Y ahí hay una categoría más específica que resultan ser los museos de justicia y policía. Entonces, sí, es cierto, ¿no? La realidad demuestra que hay museos que se presentan con una analogía, o mejor dicho, con una coherencia entre lo que son sus piezas, sus colecciones, sus salas de exposición, y esas tres cosas tienen coherencia con su nombre. Mientras que hay otros museos que tienen esa inconveniencia, ¿no? Que alguien se presenta en Oruro, quiere visitar un museo, ingresa y con sorpresa no encuentra nada relacionado al título del museo, ¿no? Bien, en ese sentido, sí es importante que la universidad y la carrera de antropología y otras instituciones afines vayan reflexionando sobre cómo podríamos este año poder categorizar a nuestros museos, porque generalmente a la ciudadanía, cuando se hace promoción del Día de Museos, se le da a conocer una lista. Hay 24 espacios que están destinados para tu visita, ¿no? Disfruta de estos 24 espacios, disfruta de estos museos. Y sería también interesante poder categorizarlos, ¿no? Así que la promoción podría variar y podría manifestarse visita a estos museos históricos, pero también te ofrecemos museos artísticos. Por otra parte, también Oruro cuenta con museos etnográficos, como también en Oruro también están presentes los museos de comunicaciones, o museos, digamos, artísticos, ¿no? Poder plantear una categorización, sí, que también resultaría ser un aporte importante para el ámbito de nuestros museos. Bien, con este mensaje final hemos culminado esta exposición. Eso es todo y muchas gracias. No sé si se aperturará una etapa de preguntas y respuestas por si alguien tiene una duda o algún aporte. Muchas gracias, querido Ernesto, por estas precisiones y además unas reflexiones sobre la diversidad que tenemos en nuestros museos que pues desafían incluso estas categorías, como tú bien citaste. Vamos a dar paso, por supuesto, a algunas preguntas, algunos comentarios. Hay una mano levantada de Nirma. Adelante, Nirma, con su pregunta o inquietud, por favor. Muy buenas noches, licenciada Luz. Un gusto otra vez más saludarla y verla, ¿no? También por este medio. Interesante la exposición del licenciado. Mi consulta va dirigida a si es que tiene la cantidad de museos que son parte o miembro de la ICOM. Y en el caso de Bolivia, ¿cómo se categorizan a los museos en sí? Mm, Esa es mi Nirma, pregunta, licenciada. ya. Nirma, la pregunta Igualmente. es, ¿cuántos museos están asociados a ICOM Sí, o exactamente. acreditados de... Ah, ya, ya, Acreditados o son miembros, ¿no? De lo que es ICOM. ya, muy bien. Porque Bien, tenemos perdón, sí, dentro de siga, aquellos siga. tenemos miembros de honor, creo que son socios, no, miembros, ¿no? Miembros de diferentes categorías o niveles, digámosle así.
Entonces, Muy quiero bien, saber Ernesto, cuántos de Bolivia, puedo cuántos responder museos si, si gustes. muy bien. Gracias, Nirma. Bien, tendríamos que respaldarnos con una categorización que tienen los museos que resultan ser los museos universitarios y museos que pertenecen a la municipalidad. Y esos son los museos específicamente, ¿no? Que sí, hay un respaldo, ¿no? Mejor dicho, hay una información que esto viene de la Secretaría de Culturas que sí, no se cuenta con una digamos, con una acreditación de nuestros museos. Estamos hablando específicamente de uno de los museos más resaltados aquí de Oruro que no tiene ese respaldo, ¿no? Y es el Museo Antropológico Eduardo López Rivas. Entonces, esa es una realidad crítica. Sí, es un jalón de orejas a la vez por lo que pasa en Oruro y cómo nos presentamos a este evento. Sí, es cierto. Entonces, por otra parte, sí, la inquietud profesional, la inquietud, digamos, defensora intransigente de la cultura, posibilita que incluso sea una función desvalorizada o tomada sin importancia en nuestro contexto, al considerar que tan solo en Oruro contamos con un profesional, que es el arquitecto David Bravo, que es parte de ICOM, ¿no? Un, que tiene una acreditación, podríamos llamarlo así, pero que es una de las figuras que resalta en todo este acontecimiento, porque ya de estudiante que tenía un fuerte vínculo con los museos, incluso su proyecto de grado se basa en la realización de un museo para Oruro y que hasta la actualidad es la única figura que tiene vínculo con ICOM. Y paralelamente, sí, debe reflexionarse a las autoridades, a todas aquellas instituciones correspondientes para que hagan las tareas adecuadas y para que haya un profesional adecuado para que haga la tarea correspondiente. Muchas gracias, Ernesto, por esa respuesta. Hay algunos micrófonos abiertos. Adelante, por favor, con las preguntas, los comentarios. Pueden usar el gracias. chat o bien usar el micrófono. Gonzalo está con el micrófono abierto. ¿Tiene alguna pregunta, tal vez? Adelante. Ahí ya lo ha cerrado. Lo vuelve a abrir. Son las conexiones que tenemos que no siempre son muy estables. Adelante, Gonzalo, con la pregunta, si tiene o alguien que desee preguntar, puede escribir en el chat o Hola, bien utilizar el micrófono. Sí, adelante, Gonzalo, con la pregunta. hola, hola. Sí, te escuchamos, Gonzalo. Sí, hola. Ah, sí, adelante, Gonzalo, con la pregunta. Ya, me voy a ubicar mejor. Interesante eso de las tipologías porque obviamente hay que determinar la nominación partiendo de la categorización de un museo, no solo museo, bibliotecas, en fin, porque a veces por costumbre o tradición se suele nominar espacios, inclusive aquí en La Paz. Hola. Sí, le escuchamos, Gonzalo. Ya, para darles un ejemplo, más conocido como Plaza del Estudiante y no Plaza Franz Tamayo, ¿no? Plaza San Pedro, no Plaza Antonio José de Sucre. Abundan los ejemplos, ¿no? Y me parece correcto que hay que categorizar y la nominación de los museos adecuadamente, pero me pregunto eso en relación también a las colecciones que sirven, ¿no? Quizás la especialidad, la cual predomina, porque hay museos también misceláneos, ¿no? A ver, en Sucre, por ejemplo, el Museo Colonial Charcas es conocido como tal, ¿no? Y no es pues absolutamente colonial, sino inclusive de arte contemporáneo, se exhibe piezas, inclusive arqueológicas, en fin. Eh, a ver, otros más. Bueno, usted ha dado el ejemplo de un museo antropológico Eduardo López Rivas,
donde se exhiben trajes, máscaras de danzas folclóricas, piezas arqueológicas de cultura uro, huancarani, etcétera, ¿no? Piezas de esculturas de las cabezas, ¿cómo se llaman? Las llamas, ¿no? La cultura huancarani específicamente, ¿no? Entonces, como usted ha dicho, antropológico no es tanto antropológico, ¿no? Entonces, eso creo que hay que estandarizar en ese sentido, ¿no? En toda Bolivia, creo, y como usted ha dicho, las normativas que da el ICOM, creo que hay que respetarlas, ¿no? Bueno, eso es un comentario que quiero hacer y le agradezco su exposición. Bien, Gracias, Gonzalo. Gonzalo. ¿Algún comentario más, Ernesto, sobre esto que decía Gonzalo? En el punto, Licen, Sí, estas tipologías, ¿dónde lo podemos conseguir? bien, me estoy respaldando con un texto que obviamente vamos a compartirlo al grupo de WhatsApp, que es de José Bayard y Jordi Juan, y el texto titula Gestión del Patrimonio Cultural. Es un documento muy interesante y para, mm, bueno, para alimentar el aporte de Gonzalo, tendríamos que sustentarnos, porque ICOM también respalda las nuevas tipologías museísticas. Sí, eso es cierto. Este documento también lo manifiesta. ICOM también respalda las nuevas tipologías museísticas. Porque si hacemos, digamos, una exploración a lo que pasa en otros países, incluso encontramos museos bizarros, incluso encontramos museos un tanto, digamos, muy innovadores, ¿no? Por ejemplo, Museo uh, de los Extraterrestres, Museo de la Basura, que resulta ser un tema bien interesante, ¿no? Muy ecológico. Y esto se presenta generalmente en Colombia, ¿no? En Colombia abundan lo que son los museos de la basura. Entonces, la ciudadanía no desperdicia materiales y con ellos va a realizar esculturas o figuras artísticas, una propuesta bien interesante. En La Paz hay un museo del cual me comentaron mis estudiantes, hay un museo de la coca, decían, y está en el marco de las nuevas museologías. En Europa, ¿cuántas veces encontramos el Museo de Cera, ¿no? Donde encuentras a las figuras más representativas del mundo en cera. Entonces, sí, ahí sí, es cierto, ¿no? Hay una gran cantidad de nuevas tipologías y en ese marco tendríamos que respaldarnos, ¿no? Considerando que los museos se dinamizan. Y en Oruro también se ha presentado un dinamismo en cuanto a las colecciones del Museo Simón y Patiño. Es por eso que el año pasado se ha aperturado una nueva sala. El Museo Patiño es un museo biográfico. O sea, entras al museo y vamos a conocer todo de Patiño. Pero, y también ahí se ha aperturado una nueva sala de exposición que está en el marco de las cabezas clavas. Entonces, la cultura huancarani sí ha sido importante en esta zona y bueno, es un tanto complejo nomás explicar cómo han llegado estas cabezas clavas a situarse en este museo, especialmente en una bodega, y por mucho tiempo no se ha dado ninguna importancia, se ha resguardado nada más, y surge la propuesta del director, que es Macrobio Marconi, de la mano de una universitaria de antropología para poder hacer registro, hagamos un diseño, mejor dicho, hagamos un proyecto museológico y museográfico. Estas piezas no tienen que seguir en la bodega, que se presenten. Ah, bueno, y ahí el detalle, ¿no? Que se apertura una sala de exposición que es diferente a las otras salas, ¿no? Pero si queremos enfocarnos en lo educativo, está bien, no hay ningún problema, ¿no? No se hace daño a la tipología museística biográfica, ¿no? A menos que se encuentre un punto de relación, ¿no? Entre lo que es, por ejemplo, ¿no? La cultura huancarani y los descubrimientos con el tema de la minería o con algún descubrimiento extra que haya hecho Patiño. Si hubiese un
un punto pequeño de articulación, sí, habríamos un respaldo. Si no, bueno, ningún público yo creo que va a quejarse de visitar un museo y encontrar algo novedoso. Muchas gracias, querido Ernesto, por estas respuestas. Antes de pasar a nuestro siguiente expositor, y bueno, quizás alguien más se anime, complementariamente para Nirma, que nos preguntaba sobre el ICOM, pues solo hay membresías individuales, no hay membresías de museos, ¿no? Entonces, es un grupo que, bueno, está formado por miembros individuales, repito, no miembros institucionales. Y respecto a las tipologías, pues el licenciado Ernesto ya ha expuesto tipologías bastante especializadas, ¿no? En la normativa, que es la ley 530, solo hay tres tipos. Nirma, los museos públicos, los museos privados y los museos comunitarios son las únicas tipologías con las que contamos, ¿no? Obviamente Ernesto ha hecho un análisis más profundo, pero en Bolivia todavía no tenemos tipologías de ese tipo establecidas. Sin embargo, cada municipio, cada gobernación y cada autonomía puede crear su reglamento de museos municipales, su reglamento de museos departamentales y también en el marco de las autonomías, ¿no? Sus estatutos, sus reglamentos, sus guías, sus manuales. Eso es parte, obviamente, de la autonomía que gozan estas instancias, ¿no? Incluso una universidad también puede contar con su reglamento de museos universitarios y ahí establecer las categorías y tipologías. Con esa aclaración, vamos a pasar entonces al siguiente expositor, no sin antes agradecer al licenciado Ernesto Escalier por esta reflexión y estas precisiones que nos dan mucho para pensar y para seguir investigando y además tratando de categorizar pues museos que son obviamente muy diversos, ¿no? Su despedida en esta noche, licenciado Ernesto, por favor. Mil agradecimientos a los participantes de este evento. Un saludo cordial, o mejor dicho, una felicitación también a Luz Castillo por gestionar estas actividades de aprendizaje. Obviamente, la universidad está aprendiendo y va a seguir aprendiendo. Hay muchas cuestionantes que están vacías en cuanto a museos. Reconocer que si queremos en Oruro empaparnos de bibliografías relacionadas a museos o al guía de museos o a conservación, restauración, sí es carente. Esa es una realidad. Pero es cierto también que las generaciones, y especialmente estas generaciones jóvenes o generaciones de este presente, tienen esa importante responsabilidad de estar aportando al conocimiento en el marco de mejorar el panorama de nuestros museos. Muchas gracias.